¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste: denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, te da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual. Comerán nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Esto fue escrito en el año 1957. Y si te quedan amigas o amigos con quien todavía podés hablar de política y de sociedad, recordales esto escrito hace tiempo, pero parece que hubiese sido ayer. Al dólar lo suben ellos. De esa manera se devalúa el salario. Una de las formas de disciplinar a los trabajadores que históricamente
ha adoptado cierta oligarquía. Los tarifazos los programan ellos, una forma de transferir recursos del bolsillo del pueblo hacia el poder dominante. La fuga la facilitan ellos, una forma de endeudar a millones para que se beneficien unos pocos. La crisis la generaron ellos, porque a través del miedo colonizan el sentido común. El relato y la mentira lo implementan ellos, para que con la complicidad de los medios nadie sepa la verdad. Es hora que te des cuenta que existe un solo camino. O dejamos que sigan decidiendo ellos, o comenzamos a hacer algo por nosotros. No se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro. Lo dijo Arturo Jauretche, allá por 1957. Que tengas un gran día. Un fenómeno. Bueno, ¿cómo sigue esto, Diego? Contame. Bueno, esto, la verdad que tuvo una repercusión bárbara la entrevista a Fidel Castro la semana pasada. Yo estuve, sí, en el mundo. Estuve la semana pasada en Cuba, yo llegué anoche, no sabés lo que fue allá. Bueno, en Cuba sí, tuvo una repercusión bárbara, vos me lo contaste, me lo contó Randy, estuvimos en la Anticumbre también con los cubanos. Pero creo que en el mundo, a mí me han hablado en Italia, en España, que siguieron la noche del 10 y la verdad que les gustó mucho. Y vamos a ver otro pedazo de la nota con Fidel Castro para que ustedes se regocijen, de verdad. Comandante, ¿cómo es esto de que lo vuelven a elegir a Bush? A Bush, así honradamente, lo eligió el fraude. La mafia terrorista de Miami. Cambiaron el terrorismo contra Cuba, que recibieron dinero para pagar todo tipo de atentados, impidieron a muchos ciudadanos negros votar allí. Dijeron, no pase, no votan. Hicieron trampa, cambiaron la boleta. Claro. No había más que repetirlo. Lo que pasa es que los adversarios fueron bien débiles y bien incapaces. No supieron ni siquiera mover la opinión pública para exigir la repetición de la elección. Y al final los jueces que habían sido nombrados por el padre y por todo aquel gobierno, lo eligieron presidente. Realmente fue el fraude que hace presidente a Bush. ¿Cómo era Cuba antes de la revolución? Bueno, te estaba hablando cómo era Cuba antes de la revolución. Bueno. Cuando llegó Colón, hacia la Cuba, con la revolución mucho mejor. Tú me estás hablando como yo pensaba. Cuando adquirí una conciencia revolucionaria, a partir de los elementos de injusticia que prevalecían en nuestra sociedad, todos los jueces, todos los fiscales, todas las policías con las que tradicionalmente la sociedad pretende defenderse del delito de una parte de la sociedad mientras ignora el delito de la otra parte. Porque también hay mucho que desde arriba de la riqueza roban. En la época los artistas habían impulsado a muchos obreros de la fábrica. Nosotros sabíamos que este es un país semicolonial, dominado por el imperio. Ya te dije la enorme injusticia de este país, de analfabetismo, desempleado, campesino sin tierra, 500.000 de desempleados, una colonia. Las mejores tierras están en manos de las grandes empresas, los servicios públicos, los trenes, los bancos, los puertos, minas, todo está en manos de extranjeros. Estamos muy maniatados. Llega, triunfa el ejército rebelde, pero triunfa contundentemente. Se desploma aquello completo. Ocupamos todas las armas. Éramos teóricamente revolucionarios.
todas las premisas se ven cumplidas. Y todavía la revolución se apoya en el pueblo partiendo de ideas correctas. ¿Cómo imagina el futuro de Cuba cuando esté en el escenario? La imagino como una gran potencia moral, con un gran nivel de dignidad, que está dando algún ejemplo de lo que puede hacerse. La imagino también como un país que demuestra lo que significa el capital humano, las ventajas de la educación, lo que puede hacerse con el hombre, lo que puede hacer un país pequeño y un bloqueado. Pero ya nos alejamos de aquellos caminos trillados del saqueo. Es una cosa tan real que ya uno puede decirlo tranquilo. No puede evitarlo nadie. Pero somos invulnerables. Y no exagero. ¿Cómo? No lo voy a decir. Ellos lo saben. Por mucho a veces subestiman a lo demás. Comandante, ¿cómo ve la Argentina? Dependerá de Argentina. Y dependerá de los argentinos. Claro, pero nosotros queremos saber su opinión. Es un tema muy complicado, ¿no? Es complicado. Los argentinos somos complicados. Yo veo a Argentina mejor que antes. Quiero decir esto. A Argentina le da una batalla que despierta admiración. ¿Cuál? La batalla contra la famosa deuda pobre. Hemos visto gestos valientes, realmente. Y nunca recuerdo a mí juzgar la política argentina. Son los argentinos los que deben juzgar. Progreso evidente en Argentina. Han aliviado una colosal deuda de 100.000 millones de dólares. Se necesitaba para ello una dosis de valor. Se vio y se mostró esa dosis de valor frente a deudas privadas de muchos de comprar un bono. A los argentinos yo quiero darle buenas noticias. Esta es la batalla de las ideas, no es la batalla de las armas. El mundo, y especialmente América Latina, ya es el punto de una crisis que es insuperable. Es decir, es insuperable sin cambios. El orden social impuesto por el imperio y por el Fondo Monetario, que tanto nos hace sufrir, en su desarrollo, el dominio exterior, obligan a la devaluación constante. La historia de las monedas latinoamericanas en el siglo pasado y en esta es la historia de las devaluaciones. ¿Qué es lo que le ocurre a los países latinoamericanos? El dinero tiene que fugarse. Estados Unidos, impresor de la moneda del mundo, y con esa moneda que imprimían compraron la mitad del mundo. Con el dinero de los demás que se guardaban en bancos de Estados Unidos, compraron la otra mitad casi. Pero esta crisis sostenible del infierno no le queda más camino a cambiar. Y no hay más camino pero unirse a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros defectos. Compartir es el camino de verdad de la unidad. La unidad depende cada vez menos de los hombres, un poco más depende de las crisis. No tiene otra alternativa que unirse. Pero lo siento por decir, Diego, para una buena noticia tuya, yo sé que tú quieres mucho a Cuba. Siempre fuiste amigo. Nunca te arrepentiste, nunca te acobardaste. Es eso lo que yo aprecio mucho y sobre eso sí puedo hacer el elogio, el panegírico que merezca. Bueno, comandante, yo le tengo que le traigo unos regalos. Que casi todo lo he dicho. Casi todo. Algo. Yo estoy fresco. Yo, espérate, son las 3, acá empezamos, hace 5 horas. A pesar de que tengo que lo tengo. En la cabeza que lo tenía. Una embolia, aquella. Mi problema cardíaco, espérate. Puedo estar mal, puedo hacer una pregunta. Hasta sobre después de la pregunta de tu noche. Qué malo. Qué malo. Son terribles. Caramba, 64. Qué desgracia. Yo estaría a punto de una parálisis.
Es un regalo del pueblo argentino. Tu chiquito sabe que el Che, vamos a ver el Che, ¿cómo preguntaste? El Che del tomate. Sí, acá está. La carne asada, con tomate. Acá tiene el mate y la humilla. Mira, yo te regalo. ¿Se me nota? Estoy una alegría. Se me cae el como el juguete nuevo. Eso mejor que la boca. Qué bueno. Por favor. Me demuestra que yo estoy delgado. Era mucho. Eso no se puede porque al fin y al cabo. Al fin y al cabo hagamos la foto. Comandante, gracias por recibirme, de verdad, para Noche del 10 y para todos los argentinos. Es un placer esta nota con el comandante, y el comandante embromaba con lo que decía de las pulsaciones y la embolia, porque como ustedes saben, los americanos le están poniendo una enfermedad todos los días y alguna vez van a acertar porque todos morimos, ¿no? Pero todos los días le inventan algo nuevo. Por eso... pero realmente ha sido un placer y le estamos eternamente agradecidos al comandante. Desde acá le mandamos un beso enorme, decirle que lo queremos mucho y que siga luchando. Al final del año litúrgico, la Iglesia celebra la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo. Nos invita a mirarlo a Él, el Señor, principio y fin de todas las cosas, cuyo reino no será destruido. Es una contemplación que eleva y entusiasma. Pero si miramos a nuestro alrededor, lo que vemos se muestra diferente y pueden surgir en nosotros preguntas inquietantes. ¿Qué decir de las guerras, la violencia, los desastres ecológicos? ¿Y qué pensar de los problemas que también ustedes, queridos jóvenes, deben afrontar mirando hacia el futuro, como la precariedad del trabajo, la incertidumbre económica, y no solo eso, las divisiones y las desigualdades que polarizan la sociedad? ¿Por qué sucede todo esto? ¿Y qué podemos hacer para que no nos destruya? Es verdad, estas son interrogantes difíciles, pero son preguntas importantes. Por eso hoy, mientras en todas las iglesias celebramos la Jornada Mundial de la Juventud, quisiera proponerles especialmente a ustedes, jóvenes, a la luz de la palabra de Dios, que reflexionemos sobre 3 aspectos que pueden ayudarnos a avanzar con valentía en nuestro camino, afrontando los desafíos que encontramos. Estos aspectos son las acusaciones, la necesidad de consensos y la verdad. Las acusaciones, la necesidad de consensos y la verdad. El primero, las acusaciones. El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús en la posición del imputado. Está, como se dice, en el banquillo de los acusados en el tribunal. Quien le interroga es Pilato, el representante del Imperio Romano, en quien podemos ver simbolizados todos los poderes que en la historia oprimen a los pueblos con la fuerza de las armas.
A Pilato Jesús no le interesa, pero sabe que la gente lo sigue, lo considera un guía, un maestro, el Mesías, y por eso el procurador no puede permitir que alguien cause desorden y turbación en la paz militarizada de su distrito. Por eso complace a los enemigos poderosos de este profeta indefenso. Lo procesa y amenaza con condenarlo a muerte. Y él, que siempre predicó la justicia, la misericordia y el perdón, no tiene miedo, no se deja atemorizar, ni tampoco se rebela. Jesús permanece fiel a la verdad que ha anunciado hasta llegar al sacrificio de su propia vida. Queridos jóvenes, quizás a veces también a ustedes les pueda suceder de ser puestos bajo acusación por el hecho de seguir a Jesús. En la escuela, entre los amigos, en los ambientes que frecuentan, puede haber quien quiera hacerles sentir fracasados, porque se mantienen fieles al Evangelio y a sus valores, porque no se amoldan, no se resignan a actuar como todos los demás. Ustedes, sin embargo, no tengan miedo de las condenas. No se preocupen. Antes o después, las críticas y las acusaciones falsas caen y los valores superficiales que las sostienen se revelan por lo que son: ilusiones. Queridos jóvenes, estén atentos a no dejarse embriagar de la ilusión. Por favor, sean concretos. La realidad es concreta. Estén atentos a las ilusiones. Lo que permanece, como Cristo nos enseña, es otra cosa, son las obras del amor. Esto es lo que queda y lo que embellece la vida. Lo demás no tiene importancia. Por eso, les repito, no tengan miedo de las condenas del mundo. Sigan amando, pero amando a la luz del Señor. Dar la vida para ayudar a los otros. Veniamo al secondo punto, il consenso. Gesù afferma: il mio regno non è di questo mondo. Cosa vuol dire Gesù con questo? Y llegamos al segundo punto, la necesidad de consensos. Jesús afirma: mi realeza no es de este mundo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué no actúa para asegurarse el éxito, para ganarse a los poderosos, para obtener apoyo a favor de su programa? ¿Por qué no lo hace? ¿Cómo puede pensar en cambiar las cosas siendo un derrotado? En realidad, Jesús se comporta de ese modo porque rechaza toda lógica de poder. Jesús es libre de todo esto. Y también a ustedes, jóvenes, queridos, les hará bien seguir su ejemplo, no dejándose contagiar por el afán hoy tan difundido, el afán de obtener reconocimiento, aprobación y elogio. Quien se deja llevar por estas fijaciones termina viviendo en la angustia. Se reduce a abrirse paso a codazos, a competir, fingir, hacer concesiones, traicionar los propios ideales con tal de tener un poco de aceptación y visibilidad. Por favor, estén atentos a esto. Vuestra dignidad no está en venta, no se vende. Estén atentos. Pero Dios los ama tal como son. Ante Él sus sueños puros valen más que el éxito y la fama, y la sinceridad de sus intenciones vale más que los consensos. No se dejen engañar por quienes, engatusándolos con vanas promesas, en realidad quieren manipularlos, condicionarlos, usarlos para sus propios intereses. Estén atentos a la instrumentalización.
essere condizionati. Estén atentos a no ser condicionados. Sean libres, In armonia con la vostra dignità. en armonía con vuestra dignidad. Non accontentatevi. No se conformen con ser estrellas por un día, Stelle sui social. estrellas en las redes sociales o en cualquier otro contexto. Yo recuerdo una vez una joven que quería hacerse ver, era linda. Y para ir a una fiesta se maquilló en exceso. Y yo pensé, después del maquillaje, ¿qué es lo que queda? No se maquillen el alma, el corazón. Sean como son, sinceros, transparente. Non siate stelle per un giorno sui social o qualsiasi altro contesto. Il cielo in cui siete chiamati a brillare. El cielo en el que están llamados a brillar es más grande. Es el cielo de Dios, del amor, donde el amor infinito del Padre se refleja en nuestras innumerables y pequeñas luces, en el afecto fiel de los esposos, en la alegría inocente de los niños, en el entusiasmo de los jóvenes, en el cuidado de los ancianos, en la generosidad de los consagrados, en la caridad hacia los pobres, en la honestidad del trabajo. Piensen en todo esto. Estas cosas los harán fuertes. Estas pequeñas luces. Afecto fiel a los esposos. En la alegría inocente de los niños. Esto es una gran alegría. El entusiasmo de los jóvenes. Sean entusiastas ustedes. El cuidado de los ancianos. Una pregunta. ¿Ustedes los cuidan a los ancianos? ¿Van a buscar a los abuelos? Sean generosos en vuestra vida y caritativos hacia los pobres. Y sean honestos en el trabajo. Este es el verdadero firmamento en el que deben resplandecer como astros en el mundo. Y por favor, no escuchen a quienes mintiendo le dicen lo contrario. No son los consensos los que salvan al mundo, ni los que dan felicidad. Lo que sirve al mundo es la gratuidad del amor. Y el amor no se compra, no se vende. Es gratuito. Es la donación de sí mismo. Llegamos hacia el tercer punto, la verdad. Cristo vino al mundo para dar testimonio de la verdad. Y lo hizo enseñándonos a amar a Dios y a los hermanos. Solo ahí, en el amor, es donde encuentra luz y sentido nuestra existencia. De otro modo, permanecemos prisioneros de una gran mentira. ¿Y cuál es esta gran mentira? La del yo, que se basta a sí mismo. Y es raíz de toda injusticia e infelicidad. Yo, el yo que se dirige a sí mismo, yo conmigo y conmigo, y no tiene la capacidad de ver a los demás y cuidar a los demás. Estén atentos a esta monarquía. Del yo dirigido a mí mismo. Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, despojándose de tú y muriendo desnudo en la cruz por nuestra salvación, nos enseña que solo en el amor podemos también nosotros vivir, crecer y florecer en nuestra plena dignidad. De lo contrario, como escribía a un amigo el beato Pier Giorgio Frassati, un joven como ustedes, ya no se vive, sino que se va tirando. Nosotros queremos vivir, no ir tirando. Y por eso nos esforzamos por testimoniar la verdad en la caridad, amándonos como Jesús nos ha amado.
hermanos y hermanas. No es verdad, como algunos piensan, que los acontecimientos del mundo se le han ido de las manos a Dios. No es verdad que la historia la hacen los violentos y los prepotentes, los orgullosos. Muchos males que nos afligen son obra del hombre, engaño del maligno. Pero todo será sometido al final al juicio de Cristo. Los que destruyen a la gente, que hacen las guerras, ¿cómo tienen la cara cuando se presentarán delante del Señor? ¿Por qué has hecho esta guerra? ¿Por qué has matado? ¿Y ellos qué responderán? Pensemos a esto. También a nosotros. Nosotros no hacemos la guerra, no matamos. Pero Dios nos dirá, has hecho esto y esto y esto. Cuando el Señor, ¿por qué nos diga, por qué has hecho esto? ¿Por qué fuiste injusto en esto? ¿Por qué gastaste este dinero en tu vanidad? El Señor nos preguntará este tipo de cosas. El Señor nos deja libres, pero no nos deja solos. Aún corrigiéndonos cuando caemos, nunca deja de amarnos. Y si se lo permitimos, no deja de levantarnos para que podamos continuar el camino con alegría. Al finalizar esta Eucaristía, los jóvenes portugueses confiarán los símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud a los jóvenes coreanos. La cruz y el icono de María Salus Populi Romani. También este es un signo, una invitación para todos nosotros a vivir y llevar el Evangelio a todos los confines de la tierra, sin detenernos y sin desanimarnos, levantándonos después de cada caída y sin dejar nunca de esperar, pues como dice el mensaje de esta jornada, los que esperan en el Señor caminan sin cansarse. Jóvenes, ustedes coreanos recibirán la cruz, el Señor, la cruz de vida, la señal de victoria, pero no estará sola. La recibirán con la mamá. Es María. Es ella la que las acompañará siempre hacia Jesús. Y es María, que en los momentos difíciles está al lado de nuestra cruz para ayudarnos. Porque ella es madre, ella es mamá, es nuestra mamá. Piensen a María y tengamos los ojos fijos en Jesús, en su cruz y en María, nuestra Madre. De esta manera, aún en las dificultades, encontraremos la fuerza de seguir adelante, sin temer las acusaciones, sin necesidad de consensos, con la propia dignidad, con la propia seguridad de que seremos salvados y acompañados por la mamá María, sin compromisos, sin maquillajes espirituales. Vuestra dignidad no necesita ser maquillada. Felices de ser para todos testigos de la verdad en el amor. Y por favor, no pierdan la alegría. Las criptomonedas surgieron hace poco más de una década como una idea original para crear dinero sin intervención del Estado ni de los bancos. Se presentaron como monedas privadas y funcionaron como una supuesta puerta hacia un mejor futuro, generadora de riqueza, libertad y fuera de un Estado considerado opresivo, forjando un discurso político que empezó a hacerse más presente desde el 2020. Lo que estoy compartiendo con ustedes es parte de la sinopsis de presentación del libro que se llama Criptomonedas, un desafío al Estado y a los bancos. La coordinación es de Martín Burgos y de nuestra querida compañera Sofía Escacerra, columnista habitual de este programa. ¿Cómo le va?
Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Muy bien, Sofi. ¿Cómo va, Sofi? Aquí con mucha, expectativa, porque esta semana incluso, hicieron también una presentación de este libro que ya viene corriendo hace un tiempo, hay que decirlo. Hicieron una presentación justamente de un tema que, sin duda alguna, Sofi, y aquí vamos contigo, porque, claro, nunca sale de la discusión. De hecho, esta semana una de las criptomonedas, Bitcoin, el precio de Bitcoin se disparó, hubo algunas cuentas respecto de a dónde había llegado. Obviamente son distintas. Queremos entender un poco con vos y reflexionar sobre este mundo de las criptos con vos. Bueno, sí, esta semana lo volvimos a presentar el libro, pero esta vez en su casa, que es el Centro Cultural de la Cooperación, ¿no? Lo hicimos a través del Centro Cultural de la Cooperación, el libro, y lo fuimos a presentar ahí con Martín y con algunos de los autores. Y la verdad es que es un tema que ahí en la presentación estaba presente Irina Sternik, ¿no? La periodista especializada en temas de tecnología. Y todos coincidimos en que es un tema que la verdad hay poca difusión al respecto, y la poca difusión que hay suele ser de tecnofílicos, ¿no? De personas que te hablan maravillas de esto, y cuando cualquier voz crítica que hay, enseguida empieza la violencia contra uno, ¿no? Si trata de poner un poco de paños fríos en la situación, te tildan de antitecnológico, de que no entendés nada, de que no sabes nada, ¿no? Entonces es un tema que es difícil de abordar, es un tema que genera mucho miedo por el ambiente en el que está inserto, que es un ambiente que todos estamos viendo cada vez más característico en redes de la violencia con la que se mueven los libertarios, ¿no? En general, y el movimiento, digamos, de estos jóvenes que creen que pueden vivir sin Estado. Efectivamente, estos últimos días el precio del Bitcoin se disparó, volvió a generar euforia, y diciendo, bueno, ven, este es el camino y no sé qué. Y la verdad es que, como todo, ¿viste? Son activos financieros, y así como hoy sube, mañana baja. Y esto es lo que nadie termina de entender, ¿no? Parece que ¿viste? Hay una cosa hoy día de que si sos exitoso es porque tenés razón. Entonces, ¿viste? Elon Musk, ponele, es un tipo que tiene razón en todo porque le va bien y porque es millonario. Bueno, esto más o menos lo mismo, ¿viste? Sube el precio del Bitcoin y, bueno, ¿viste que yo te dije que el Bitcoin es el futuro y que el Bitcoin es lo más? Y bueno, sí, está bien, es un activo financiero, va a subir y va a bajar y va a tener fluctuaciones como cualquier otro activo financiero, y esto no significa que las criptomonedas sean la panacea, porque además, dentro del ecosistema cripto, no es todo lo mismo, ¿no? No es lo mismo, no podemos comparar el Bitcoin con la Zoe Cash, ponele. A ver, te voy a pedir que nos expliques un poco eso como para comprender, porque criptomonedas define la moneda, que es una moneda, pero hay distintos tipos de criptomonedas que tienen, claro, distintos dueños o distintos creadores, y bueno, salen al mercado. Incluso hay gente que esta semana incluso me pasaba, por eso te lo traigo con lo de Bitcoin, de escuchar gente entonces voy a comprar como si fuera una inversión financiera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, el tema es ese, ¿no? Es como cuando salió el mercado de valores, ¿no? La bolsa. No es lo mismo comprar acciones de Amazon y acciones de YPF que acciones de una empresa que nadie la conoce y que no sabes ni de dónde viene, ni de dónde está invirtiendo, ni qué está haciendo con tu dinero, ¿no? Esto es más o menos lo mismo, porque cada proyecto es un proyecto privado, es un proyecto generado por una persona, o por una empresa, o por una entidad. Y las criptomonedas tienen distintos niveles de confianza y de distintos niveles de precios y volatilidad, dependiendo qué moneda es. Obviamente el Bitcoin es el rey del mercado, es casi como te diría, como si vos dijeras, bueno, el mercado de divisas, ¿cuál es el rey? Es el dólar, o bueno, ahora ya no tanto, pero es el rey, ¿no? ¿Por qué? Porque fue el primero, y porque fue el primer proyecto que existió, y porque es el precio medio de referencia del mercado.
pero digamos, sigue siendo un activo financiero y sigue siendo un activo volátil. Ahora, si vos querés invertir en criptomonedas porque la tenés re clara, porque sabés y qué sé yo, bueno, bienvenido sea, hacelo, digamos, no está mal. Pero hay que tener en claro que es invertir es invertir en la timba, o sea, es invertir en no sé qué es lo que va a pasar, ¿entendés? O sea, por ahí tengo suerte, la pego y triplico mi ganancia y por ahí me va mal y bueno, y perdiste todo, ¿no? Y esto que yo estoy diciendo, que parece muy obvio y muy estúpido, es lo que se le pone un velo y está este discurso de que si invertís en criptomonedas te va a ir bien y todo va a ser maravilloso, y así es como se va generando un caldo de cultivo para las estafas, ¿no? Y para todas estas estafas piramidales que te prometen rendimientos ridículos, como el 10% mensual en dólares, una cosa que no existe, pero porque la gente cree que realmente las criptomonedas dan eso, ¿entendés? Y no dan eso, no puede nunca un activo financiero dar esa ganancia. Es ridículo pensar que un activo financiero puede llegar a dar esa ganancia y te pueden prometer esa ganancia. Esa ganancia no existe en ningún lugar del mundo, y con las criptomonedas, como se genera este velo y como parece que nadie puede criticarlas y nadie puede poner paños fríos y demás y tratar de explicar la situación, termina siendo caldo de cultivo para las estafas. Nosotros en el libro lo que tratamos de hacer un poco fue explicar qué es una criptomoneda y tratar de explicar también el rol regulador del Estado, ¿no? La importancia de empezar a regularlas, porque en este momento funcionan en muchos casos como un paraíso fiscal en la web, ¿no? Porque vos no tenés criptomonedas a nombre tuyo, no están registradas a tu nombre y apellido, número de documento, pasaporte y demás. Entonces, empiezan a funcionar como una especie de paraíso fiscal en la web, porque no tributan, porque no se sabe cuánto dinero tenés atrapado ahí en el sistema, y entonces ya los estados están empezando a hacer esfuerzos de intercambio de información, sobre todo la Unión Europea con otros estados, como la República Argentina, para poder captar quiénes son estos inversores, dónde tienen el dinero, a través de qué billetera virtual lo procesan, y entonces poder empezar a reconocer estos inversores para obligarlos a que paguen impuestos y a que estén dentro de un sistema que también les garantiza determinada seguridad, porque después si el sistema cae y perdés todo, bueno, perdiste todo, cosa que en el sistema bancario eso no te pasa. Si vos, un banco quiebra, el Estado debería salir a responder por tus depósitos, ¿no? O al menos en un mínimo, un porcentaje. Sí. En este caso no, porque vos no podés demostrar que esa plata era tuya. Entonces, eso genera también problema para los ahorristas. Así que bueno, un poco lo que tratamos de hacer en el libro fue hacer un aporte en tratar de entender cómo podríamos regularlas, qué esfuerzos se están haciendo, cuál ha sido el rol de China hasta el momento en todo esto, porque China se está metiendo en este mercado, y tratar de poner un poco de paños fríos a esta oleada o esta idea de que las cripto nos van a resolver todos los problemas de la humanidad, ¿no? Que parece que cuando hablas con el ambiente libertario, parece que bueno, hasta se podría resolver la renta básica universal solamente creando una criptomoneda que se emita sola y que le pague a la gente. O sea, cosas divagues completamente ridículos, que bueno, que abonan un poco a esta idea del solucionismo tecnológico, ¿no? De creer que las tecnologías nos pueden resolver todos los problemas del hambre y de la desigualdad y de la vida. Es Sofía Escacerra, quien escuchan. Criptomonedas, un desafío al Estado y los bancos, es el libro que compila Sofía junto a Martín Burgos. He tenido el placer de leer por lo menos algunos de los artículos de algunos autores, autoras que están, y la verdad es que está buenísimo porque tiene esta mirada crítica, porque permite reflexionar, así que realmente lo recomendamos mucho sobre un debate bien actual, un libro que se presentó esta semana en el Centro Cultural de la Cooperación y del cual vamos a seguir hablando seguro. Sofi, no sé si te quedó algo allí en el tintero. No, que ya está disponible en todas las librerías del país, que el que lo quiere comprar lo puede comprar a través de las librerías, también me pueden contactar a mí a través de Radiográfica, yo también tengo algunos ejemplares, creo que por el sitio web de la editorial también se puede comprar, así que nada, el que esté interesado en leerlo, de adquirirlo, lo más fácil siempre es en las librerías, pero bueno, hay distintas formas de acceder al mismo y tratamos de hacer, tampoco es la solución a todos los problemas, ni tampoco te va
el libro te va a resolver todas las cuestiones que hay que debatir en torno a las cripto, pero sí trata de ser un aporte con una mirada crítica para tratar de comprender el fenómeno y de empezar a separar un poco la paja del trigo, ¿no? En todo esto. Bien, es Editorial Continente, ¿no? Ediciones Continente. Sí, sí, sí. Perfecto, para buscarlo allí en la página quienes quieran hacerlo. Sofi, un abrazo inmenso. Sofi. Y ahora le damos la bienvenida a Fernando Daniel Gómez. Fer, querido, buen lunes. ¿Qué tal, Lucas, querido? Buen lunes, ¿cómo estás vos? Me encanta el automóvil, el estudio móvil, la verdad. Sí, te escuchamos espectacular. Tuvimos ahí un problemita con la quali, pero estamos preparados ya ya con el auto impecable. Fer, querido, bueno, ¿por dónde querés ir hoy? Por donde vos digas. La Argentina está atravesada de discusiones secundarias y los temas principales van quedando en el tintero, y me parece que aparte están pasando cosas tremendas que van a afectar decididamente el futuro de la Argentina. Bueno, a ver, en tu nota hay que recordar que te pueden leer en Infonativa y también está publicada en radiográfica.org.ar. Pones una foto de Milei con Giorgia Meloni mostrando un muñequito de Milei con la motosierra. Sí, es como que te agarras la cabeza diciendo que esto pase rápido. El mundo es tan chiquito. Viste que el problema, Lucas, que en la próxima columna, si uno se queda... la verdad que es un plato delicioso ponerse a burlar de la vergüenza que provoca tener que hayan puesto para aparentar la presidencia a un tipo como Javier Milei. A mí me parece pero el problema es que pareciera que al sistema político le queda recontra cómodo que en lugar de estar discutiendo cuestiones que son absolutamente estratégicas para la Argentina, está viviendo entre la vergüenza cotidiana que provoca los desatinos o las extravagancias mentales de Javier Milei. A lo sumo agraviarse, ¿no? Cuando el tipo insulta, o como si la santidad republicana fuera algo para sentir un agravio cotidiano cada vez que insulta un periodista, o vivir de la denuncia crónica por algún exceso que comete el tarado ahí en redes sociales o en la vida real. Pero la verdad que es un anillo que le queda cómodo al que no quiere discutir política. A la vuelta de la esquina nos queda nuestro Día de la Soberanía Nacional. No hubo un solo discurso dentro del sistema político que pusiera en el centro de gravedad un problema endémico para la Argentina desde hace 40 años, que es que el comercio internacional en nuestro país está absolutamente hegemonizada por cárteles internacionales como Cargill, COFCO, la empresa china, Dreyfus, Aceitera General Dehesa. Me parece que ahí, en un cuerpo político que tuvo la vuelta de la esquina en los debates en torno a Vicentín y la frustración política que hizo de la posibilidad de recuperar para el Estado Nacional una pequeña parte del comercio internacional de granos, el gobierno de Alberto Fernández lo terminó frustrando y dilapidando y tirando por la canaleta de la mentira de las relaciones de fuerza. Tuvimos a la vuelta de la esquina ese debate, y hoy pareciera que nos ponemos contentos y le dragamos a las multinacionales una parte del río para que gasten menos combustible. Me parece a mí que necesitamos reflexionar seriamente sobre la densidad que un debate en torno a la soberanía nacional tiene para, no te digo solamente la satisfacción ideológica de quienes nos sentimos parte del nacionalismo popular en la Argentina, sino porque hay dilemas en la agenda concreta y en el debate global que se está dando sobre la necesidad de que las naciones vuelvan a asumir la tarea de autodeterminar su propio destino, de ser capaces de planificar desde los estados nacionales la política, la economía, la organización social, la organización democrática de un país. Al día de hoy, el secuestro de nuestra nación y de la capacidad planificadora que tiene el Estado por parte de las grandes corporaciones, de las multinacionales, es de una manera, es un
es un dilema del que se está discutiendo muy poco y tiene decisiones cotidianas que afectan la vida de los argentinos. A ver, para marcar algunas cuestiones que sí están discutiéndose en el Congreso, vamos a ver si se logra, ¿no?, una sesión especial. Está el decreto del gobierno para poder renegociar la deuda externa sin pasar por el Congreso. Ahí sí, sabemos que Unión por la Patria, los radicales, los gobernadores en realidad lo están usando como prenda de negociación del presupuesto 2025. Vamos a ver cómo se determina esta última semana legislativa, porque se pueden ahora convocar a extraordinarias y el gobierno está fuerte en ese sentido, porque no hay oposición que le esté pudiendo por lo menos generar algún traspié en el Congreso. Termina el gobierno, la verdad, con un año muy próspero, con la ley bases ya aprobada. Pero además, vos recién hablabas del río Paraná y la mal llamada hidrovía. Yo ayer te mandaba una nota que explica en profundizar.com.ar, una página con una nota que describe el pliego de licitación que se va a estar trabajando en próximo enero, que va a ser por 30 años. Y lo que dicen es, bueno, describen cómo es un pliego a imagen y semejanza de Yandenul. Es decir, Yandenul que tomó la privatización de nuestra hidrovía, a ver, que en realidad es la red troncal fluvial, ahí se empezó a hablar de hidrovía, y quedaría por 30 años más. Ahí sí yo no escuché ningún dirigente poner los puntos sobre las IES. No, a lo sumo las discusiones, hay una discusión central que tiene que ver con cómo la Argentina despacha los granos hacia el extranjero. Ha crecido, por ejemplo, 30% las exportaciones en materia de granos en los últimos, según el último informe del INDEC, relevado el último semestre. Cada uno de esos granos producidos en la Argentina, en suelo argentino, con los dilemas de los latifundios que nosotros tenemos, con los problemas de la propiedad de la tierra y los sistemas de arrendamientos absolutamente asimétricos que hay, eso termina en puertos privados, termina en centros de acopiadores primero, que laburan para la cadena integrada de las multinacionales, y luego terminan en un puñado de 5 empresas que han cartelizado el comercio exterior de grano, que tienen puertos privados en la ribera del río Paraná, sí. Y como vos decís, que por barcazas que lo atraviesan, luego salen hasta el puerto de Montevideo con destino de exportación final en Europa, en Asia y demás. Nosotros tenemos integralmente la cadena explicada en multinacionales, en empresas que terminan construyendo rentabilidad en el extranjero, que terminan pensando la producción granaria de la Argentina, la producción de sus subproductos y su valor agregado en función de los intereses geopolíticos del extranjero, no de la Argentina. Uno de los problemas que nosotros tenemos es quién administra esa red troncal fluvial que es el río Paraná, del cual no solamente explica las exportaciones de la Argentina, sino que explica una parte importante del comercio exterior de Brasil y de Paraguay y del conjunto de nuestra región. Nosotros tenemos, desde el menemismo para acá, una concesión privada en la ejecución del dragado y balizamiento del río Paraná por parte de Yandenul, que hasta acá no hubo gobierno en la democracia que se lo haya podido sacar de encima. Claro. Recordemos que terminó, la concesión fue, si mal no recuerdo, del 95 hasta el 2010. 2010 se prorroga y en el gobierno de Alberto y de Cristina se terminó la concesión y a partir de ahí se empezó a dar un debate muy interesante, que me acuerdo que sectores del Frente Renovador, porque en ese momento el Frente Renovador tenía la Secretaría de Transporte, se me fue el nombre del secretario que murió en Junín. Mario Meoni. Que Mario Meoni justo un día, hoy se cumple el aniversario de la muerte del Diego, y un día después de que murió Diego, que estábamos todos llorando, pone un decreto que era justamente para hacer una licitación del río Paraná para Yandenul, para las multinacionales. A partir de ahí me acuerdo que se dio todo un debate muy importante, pero que no se saldó. Y ahora el gobierno
finalmente va a ir a esa licitación de 30 años que ya las multinacionales querían abrochar con el gobierno anterior. Claro, y algunos, bueno, el Estado armó un pliego, o como también se armó en el anterior Ministerio de Transporte, un pliego a la medida de los intereses de las multinacionales. El problema es que las multinacionales han asumido la planificación política del Estado. Claro. Pero no es un pliego elaborado por ellos. Sí, sí, sí. Es más, en el medio le han sacado hasta un jugo seguramente, que son poner las consultoras que opinan para la elaboración del pliego. Son consultoras privadas que en realidad termina pagando el Estado esas consultorías para que terminen adecuándose los pliegos a los intereses de las propias multinacionales. Es una estafa brutal. Durante el gobierno de Alberto Fernández, que vos lo traías al recuerdo recién, incluso a la hora de pensar la concesión del dragado y balizamiento del río Paraná, se llegó a decir, lo dijo Alberto Fernández, no es que fue un comentario al pasar de algún funcionario de menor jerarquía, lo dijo el propio presidente, dragar es una tarea que la Argentina no está en condiciones de hacer. Bueno, yo la verdad, hacía acordar a Menem con Neustadt tomando los teléfonos en el medio de la privatización de Entel y diciendo, acá adentro hay soberanía, y miraba el teléfono, el tubo del teléfono y decía, ¿en este tubo hay soberanía? No exageremos, lo que se está discutiendo es solamente los teléfonos. Bueno, ese proceso de desaliento de las capacidades nacionales es un proceso que viene erosionando la vida institucional de este país desde hace mucho tiempo, no es reciente. El Estado, incluso cuando enarbola la palabra soberanía, yo te hago una pregunta. El sistema de fletes de la Argentina hoy está absolutamente cartelizado por empresas transnacionales. Sí. Si nosotros dragamos el canal de Magdalena, ¿quiénes van a ser los tributarios de un menor costo en el flete? ¿Los productores? ¿El Estado? No, en realidad van a ser las multinacionales. Yo creo que hay que dragar el canal de Magdalena, no por eso hay que dejar de dragar el canal de Magdalena, porque es geoestratégico para la Argentina, que la Argentina tenga una salida directa o más económica en ese camino. Pero si uno no acompaña este proceso en poner en cuestionamiento de cómo los granos de este país terminan siendo saldos de exportación, realmente la Argentina tiene un deterioro grandísimo a la hora de pensar su propia autonomía o su propia capacidad endógena de planificar los destinos económicos de su principal producción nacional. Para explicarlo, Fer, a ver, el canal de Magdalena, canal de aguas profundas en el río de la Plata, lo que permitiría es que los barcos que vienen, por ejemplo, de Santa Fe, puedan llegar al Océano Atlántico por aguas argentinas y no tengan que ir al puerto de Montevideo. El puerto de Montevideo viene cada vez hegemonizando más, ¿no? Porque con este gobierno, el gobierno de Milei le firmó que puedan tener más profundidad, ahora no recuerdo, más de 40 metros creo que de profundidad, y bueno, está realmente dominando todo el comercio que baja por nuestras aguas, pero termina tributando en Montevideo, que es el puerto de las multinacionales, ¿no? Sí, claro. Y bueno, es el puerto de las multinacionales que explican su administración y su puesta en funcionamiento, los mismos que terminan explicando el funcionamiento de los puertos de Bélgica, ¿no? Y en ese circuito y en ese camino, además de el paraíso de subfacturación de exportaciones y el paraíso de sobrefacturación de importaciones que termina habitando la vida de las multinacionales y con eso produciendo procesos de contrabando, fuga de capitales, evasión impositiva que hacen las grandes empresas. Sergio Arelovich, de Mate Economista, lo explica de una manera muy gráfica luego de haber analizado contablemente a las multinacionales que cartelizan el comercio exterior de grano. Además de ese gran problema, de esa gran sequía económica que terminan produciendo para la Argentina, es un paraíso del narcotráfico. La producción, los grandes secuestros que cada tanto nosotros vemos envainados en barcos que terminan pasando por el río Paraná y transbordándose en el puerto de Montevideo, es uno de los azotes
para nuestra región y sucede con una frecuencia y con una naturalidad como si las grandes empresas, las belgas que tienen la responsabilidad, las empresas privadas que administran los puertos privados y las empresas que administran los puertos de Montevideo y de Rotterdam tienen absoluta responsabilidad acerca del narcotráfico que sucede por su vía. Aún así los estados digan que no lo pueden controlar. La única capacidad de control uno la tiene a la hora de poder controlar quién es el que genera el comercio exterior en cada uno de sus países. Evidentemente el paraíso del narcotráfico que hoy sucede en los puertos y en el río Paraná no es un problema que lo vayan a venir a resolver los marines de Estados Unidos, como el gobierno firmó hace algunos escasos meses para el patrullaje dentro del río Paraná, sino que lo va a poder resolver en el momento que desmantelemos la hegemonía que hoy tienen las grandes multinacionales que han habilitado que los puertos se utilicen con ese destino como mecanismo para la prevención de ese tipo de delitos. A mí me parece que todo esto va sucediendo en el más absoluto de los silencios, donde a lo sumo lo que se cuestiona es habilitemos a los grupos económicos, nada más cobrémosle unos pesos más o cobrémosle unos pesos menos, y me parece que ahí es donde la Argentina tiene que empezar a construir un punto de inflexión, donde los balances positivos que hacemos de las experiencias de los gobiernos de Néstor y de Cristina, es donde por no generar una autocrítica de los tiempos pasados, nos perdemos la necesidad de construir un punto de inflexión, de avanzar en clave nacional a la hora de pensar la autonomía de este país para desarrollar su propia planificación económica. Fer, querido, te mandamos un fuerte abrazo. Nosotros necesitamos, con mucha urgencia, hacer algo contra la Suprema Corte y todos los jueces que están comprometidos con perdonar asesinos. Porque no solo perdona al que quiso matar a Cristina, vienen perdonando desde antes a los asesinos de nuestras hijas y nuestros hijos, y nadie salió a la calle. Tenemos que hacer una gran manifestación, una pueblada, para sacar a todos estos jueces de mierda, pero una pueblada de verdad, una pueblada contra los jueces, una pueblada que demostremos, como el 20 y el 21 de diciembre, que el pueblo está harto y podrido y que tiene que salir a la calle. Si no nos animamos a hacer una cosa como el 20 y el 21 de diciembre, aunque nos caguen a palos, ya sé que nos van a venir a pegar, pero lo más importante es hacer una pueblada contra todos los jueces atorrantes. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, ¿qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y el calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente
habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente.